¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Buen inicio de semana. Bienvenido a Conclusiones. Venezuela por dentro y Venezuela por fuera. Sí, de eso estaremos hablando el día de hoy. Desde toda perspectiva, tensión para los venezolanos. Los que aún viven en su país y los que han decidido emigrar, huyendo de la crisis político-económica y social que azota el país. Venezuela por dentro nos lleva a la primera sublevación concreta de un grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana que decidieron alzarse en contra del régimen de Nicolás Maduro para, según ellos mismos declararon, restablecer el hilo constitucional. Sin embargo, según el Ministerio de Defensa, los involucrados fueron detenidos y las armas recuperadas. También por dentro, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, continúa con los cabildos abiertos y convocando a una gran marcha para este próximo 23 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro declaró que la Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida y todos sus actos son nulos por usurpación de autoridad. Y Venezuela por fuera. En Ecuador, un feminicidio cometido por un venezolano desató acciones xenófobas contra venezolanos en territorio ecuatoriano que buscan ayuda y apoyo como refugiados. De esto y más hablamos hoy, aquí en Conclusiones. Ustedes querían que la Fuerza Armada se haga a la calle, que prendiéramos la mecha. Aquí la estamos prendiendo. Necesitamos el apoyo de ustedes. La policía, lo que nos lanzó la policía. Protestando por el agua, por el gas, porque ya no podemos comprar la comida. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu GNB. De Guardia Nacional Bolivariana. Conclu GNB es la etiqueta que vamos a utilizar a partir de este momento del programa. Conclu GNB. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu GNB, la etiqueta. Quiero decirle y recordarle, habíamos dejado de hacerlo, pero creemos que es prudente. Ante la censura del gobierno de Venezuela, le ofrecemos que nos vea a través de estos enlaces y si los comparten a través de redes sociales, por favor, se lo vamos a agradecer mucho. Es cnnespanol.com, /en vivo, cnnespanol.com, /en vivo, y también en youtube.com, /CNN, youtube.com, /CNN. Estas dos señales son exclusivamente para Venezuela, es decir, no la va a poder ver a través de la web en ningún otro lugar que no sea Venezuela, así que por favor, si nos ayudan a distribuirlo a través de redes sociales, si lo comparten por favor en Twitter, en Instagram y donde se les ocurra, para burlar la censura del gobierno de Maduro a CNN en español. Ahí está, cnnespanol.com, /en vivo, y youtube.com, /CNN. Solo para Venezuela esta es la señal en vivo. Y sí, es que Venezuela amaneció con un nuevo brote de insubordinación contra el régimen de Maduro. El intento de sedición llegó acompañado de gritos de libertad y de fuera Maduro. Todo en el mismo día en el que el país presenció también el inicio de una nueva crisis institucional. En contra de este régimen cual desconocemos completamente. Necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela. Salgan a las calles. Aquí estamos nosotros, que ustedes querían. Esta madrugada, soldados que se identificaban como miembros de la Guardia Nacional se alzaron contra el gobierno de Nicolás Maduro. En las redes sociales comenzaron a circular videos en los que estos militares pedían el apoyo de los ciudadanos y desconocían la autoridad de Maduro. CNN no ha podido determinar de forma independiente la veracidad de esos videos. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa de Venezuela
pues se da una confirmación, porque dicen que los sublevados fueron capturados en la localidad de Cotiza, al oeste de Caracas. Y en este momento precisamente se encuentran a disposición de la inteligencia venezolana y el sistema de justicia militar. Esto fue confirmado por Diosdado Cabello, escuche. Fueron capturados y en este momento todos, absolutamente todos, están sometidos a la justicia venezolana. Importante lo que ellos han venido hablando, con quién se comunicaron, de acuerdo a sus teléfonos celulares. Todo eso es material de la investigación y allí están pues los teléfonos de las personas que ellos lograron comunicarse. Fueron detenidos en el sitio 25, más 2 que fueron detenidos en otro lugar. Hasta ahora que entramos a la reunión 27. Eso puede seguir aumentando. Según la versión presentada por las autoridades venezolanas, los sublevados sometieron al comandante del puesto de coordinación policial de Macarao, al suroeste de Caracas. Luego se desplazaron en vehículos militares hasta la sede del destacamento de seguridad urbana del barrio de Petare. Allí robaron armas de guerra, secuestraron, bajo amenaza de muerte, a 2 oficiales y 2 guardias nacionales. Hasta que finalmente fueron detenidos en el sector San José de Cotiza, esto al oeste de Caracas. Y precisamente en esa zona un grupo de opositores siguió el llamado de los sublevados y salieron a protestar. Se manifestaron en contra de Maduro, pero también se manifestaron para defender derechos básicos. Denunciaron la falta de comida, la escasez de medicamentos y las interrupciones en el suministro de agua. La Guardia Nacional Bolivariana reprimió entonces a los manifestantes con gases lacrimógenos. A esta hora, todas las unidades de las Fuerzas Armadas funcionan con normalidad, esto lo dice el gobierno venezolano. Pero es una normalidad que la oposición no ve, ¿no? El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, escribió en Twitter que lo que sucedió es una muestra del sentimiento generalizado que impera dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Para conocer la situación actual y más detalles en Caracas está nuestro compañero Jorge Luis Pérez Valeri en vivo. Así que nos enlazamos inmediatamente con él. Buenas noches, Jorge Luis, te escucho con atención. Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte desde Caracas. Efectivamente, Caracas despertó en un ambiente de muchísima tensión por estos sucesos irregulares que se presentaron en el oeste de la ciudad y cierra, digamos, la jornada también con cierta tensión porque nuestro equipo de corresponsalía ha podido determinar que se mantenían a estas horas de la noche algunos focos de protesta en sectores también del oeste de Caracas, un poco manteniendo este reclamo que comenzamos a escuchar muy temprano en la mañana. Haciendo una cronología de los hechos, como lo mencionabas, en horas de la madrugada, entre 3 y 4 de la mañana, empiezan a circular en las redes sociales los videos de estos militares que se declaraban en alzamiento en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que aseguraban desconocer al presidente Maduro como el comandante en jefe de las fuerzas militares en Venezuela. Y aunque estos videos no pudieron, digamos, corroborarse su autenticidad de manera independiente, ya sea por CNN o por otros organismos oficiales aquí en Venezuela, las personas sí llegaron a obtener a través de sus redes sociales esos mensajes y se hicieron eco de los llamados a salir a protestar. Por supuesto, la primera de las protestas se da en el sector aledaño a donde estaba este regimiento del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en el oeste de Caracas, en este sector San José de Cotiza. Allí los vecinos comenzaron a protestar muy temprano. Nuestro equipo de corresponsalía acudió al lugar, pudo evidenciar lo que ya estaba ocurriendo, un enfrentamiento muy duro entre los habitantes del sector y la Guardia Nacional Bolivariana que estaba resguardando este regimiento. Vamos a escuchar, Fernando, justamente lo que compartieron los vecinos con nosotros, lo que vieron durante la madrugada y las razones por las cuales ellos se mantienen protestando. Yo estoy protestando porque yo tengo mis nietos y no quiero que mis nietos vivan en una dictadura. Quiero que mis nietos sean libres como fui yo, porque yo soy una del 58, cuando tumbaron a Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez lo tumbaron por ser agresión con el pueblo. Y este hombre tiene que salir por eso, porque no quiere el pueblo venezolano, no quiere a su pueblo. Estamos aquí luchando por el hambre, la necesidad, falta de alimentos, de remedio, de tantas vainas. Todo caro, demasiado. ¿Qué fue lo que tú viste esta madrugada? Plomo, ¿sabes? Los guardias estaban alzados,
salimos por ellos, por ellos, pero no sé, no se sabe todavía qué pasó, pero está la falla abajo. Fernando, y justamente durante el fin de semana, CNN en español realizó una entrevista en exclusiva al presidente de la Asamblea Nacional, al diputado Juan Guaidó. Apenas tiene un par de días en el cargo y pues está afrontando toda esta situación política, toda esta situación económica, y también le consultamos justamente sobre qué opinaba él sobre este llamado que está haciendo a los militares, si sus intenciones eran, por ejemplo, llamar a un golpe de Estado. Esto fue lo que nos contestaron. Cuando Juan Guaidó habla de acabar con el cese de la usurpación y ya hace este llamado a los militares, ¿está diciendo Juan Guaidó que, por ejemplo, se incurran los militares en un golpe de Estado, por ejemplo? Nosotros hemos hablado de amnistía y garantías para todos los que quieran restablecer el orden constitucional. Voy a poner un ejemplo puntual. Ese decreto de amnistía depende de los militares. Cuando nosotros entreguemos esa ley, ese decreto, en cada uno de los cuarteles, depende de sus hermanos en armas ejercerla. Y ahí estamos hablando de la construcción de capacidades. Son las Fuerzas Armadas en este momento los que deben ponerse del lado de la Constitución. ¿Y cómo debe proceder la Fuerza Armada? Bueno, este es el primer elemento, lo comentaba. O sea, no tienen que ni siquiera incurrir en un elemento u otro que tú mencionabas. No, tienen que liberar inicialmente a esos 159 o más de 159 militares activos que están presos, porque ya hay un decreto y una ley que está preparando la Asamblea Nacional también de garantías para todos los que decidan colaborar con el restablecimiento del orden y la Constitución en Venezuela. Reiterar que esa fase, esa ruta hacia el restablecimiento del orden democrático, asegura el Parlamento ahora dirigido por Juan Guaidó, tiene que pasar por 3 fases. Una es el cese de la usurpación del Ejecutivo, como lo ha decretado el Parlamento. Otra es instalar un gobierno de transición y posteriormente realizar elecciones. Una ruta que desestima el oficialismo, Fernando, una ruta que considera ilegal, incluso ha tenido ya una reacción de parte del Tribunal Supremo de Justicia hoy, desestimando todas estas acciones y llamando además inconstitucionales las acciones que está emprendiendo el nuevo Parlamento. Fernando. Gracias, Jorge Luis. Jorge Luis Pérez Valeri nos informa desde Caracas. Vamos a hablar acerca de este tema de los militares, tan importante. Lo hemos escuchado desde un frente en el interior de Venezuela, desde otro en el exterior y, por supuesto, una de las fuerzas en las que se apoya cada vez que puede, Nicolás Maduro. Lo hablamos con invitada esta noche. Le doy la bienvenida a Rocío San Miguel. Es abogada, defensora de derechos humanos y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío me acompaña vía telefónica. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Fernando. Siempre un gusto conversar contigo. Al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos. Rocío, ¿qué me puedes decir de lo ocurrido en Cotiza y este grupo que, según Diosdado Cabello, sería de 27 personas por el momento, que se levantan en contra de Maduro, hacen un llamado de apoyo a la población? ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Qué sabemos? Sí, a esta hora, según ha anunciado el gobierno, hay 27 efectivos militares, tropa profesional, tropa listada, que se encontrarían privados de libertad. Lo curioso, Fernando, es que solamente se conoce el nombre de quien lideraría este pronunciamiento. Nosotros no lo hemos querido calificar aún como un alzamiento militar, pues en propiedad no reunía las características para ser considerado así, porque no está comandado por oficial de comando, no tienen poder de fuego quienes se manifestaron de esta manera, ni demostraban tener comando de tropa alguno. Era un grupo muy reducido que estaba en una unidad sin importancia estratégica, ubicada a las faldas del Ávila, en el barrio de Caracas de Cotiza. Ahora, bien lo dices, aquí el tema del poder de fuego es importante. Quiero sumarle a esto, Rocío, otros 2 pronunciamientos de los que estoy seguro ya estás enterada. Te estoy hablando de militares en Perú, militares venezolanos en Perú, y hace pocos minutos de otro grupo de militares en la frontera colombo-venezolana, están en territorio colombiano. Primero, ¿qué valor le podemos dar a estas manifestaciones de militares en el exterior
manifestando su apoyo a Juan Guaidó y estar en contra de Nicolás Maduro. ¿Tiene algún peso concreto el que lo escuchemos a pesar de que están fuera de territorio venezolano? Al interno de la Fuerza Armada Nacional no tienen impacto. Tiene que tomarse en cuenta, Fernando, y esto probablemente tenga impacto para la sociedad, que queda consternada al ver uniformes militares y toda una simbología que allí se expresa, pero cuando nos detenemos a ver el contenido, el alcance, por quienes están conformados estas manifestaciones, no tiene impacto sobre la Fuerza Armada Nacional. Hay toda una cantidad de problemas internos en la FARC que hacen muy frágil la estabilidad del sistema militar. Pero estos pronunciamientos dados por primeros oficiales de baja graduación, que son desertores a los efectos legales, no forman parte activa de la Fuerza Armada Nacional y en consecuencia no tienen comando de tropa efectivo al interno, no producen cambios, no producen impacto en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Repito, para entender un movimiento insurreccional con poder real de modificar el sistema político, reitero, tiene que estar comandado por oficiales activos en el territorio venezolano, tienen que estar liderados por oficiales con comando de tropa, tienen que estar conformados por unidades con poder de fuego y, por supuesto, representar un exhorto claro y directo en los términos que suelen ser este tipo de manifestaciones. Lo contrario causa ruido en las redes sociales, causa ruido en la sociedad, en los medios internacionales, pero poco efecto real en la Fuerza Armada Nacional. Sería más entonces una especie de stunt publicitario en ese sentido, desde la perspectiva de Rocío San Miguel, es decir, claro, y es la verdad, causa ruido en redes sociales, causa ruido en medios impresos, en televisión, en la radio, pero son militares, yo me lo pregunté todo el día, son militares fuera del territorio venezolano. ¿Qué impacto puede tener hacia el interior? A menos que un llamado. Ahora, Rocío, aquí quiero traer un elemento sumamente importante a la mesa que tiene que ver directamente con la familia militar, pero que al mismo tiempo no queda muy claro, o al menos a mí no me queda muy claro. Quisiera ver si tú lo tienes claro. Cuando Juan Guaidó hace este llamado basándose en esta ley de amnistía para que se sume la familia militar en la ayuda de restablecer el hilo constitucional y les dice, no les estamos pidiendo un golpe de Estado, no les estamos pidiendo que se levanten, solo les estamos pidiendo que nos apoyen, que nos acompañen. ¿Cómo entender esto? Es decir, hay una ley de amnistía por si, desconoces a Nicolás Maduro como jefe de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo, pues no te sublevas, no tomas armas, no haces nada que pudiera representar un levantamiento. ¿Cómo poder entenderlo? Si yo fuera un militar, tal vez estaría un poco confundido. ¿Cómo poder entender el llamado de Juan Guaidó? Sí, precisamente el día de ayer señalábamos que Juan Guaidó ha inaugurado un nuevo relacionamiento de diálogo con la Fuerza Armada Nacional, un rompedor inusual desde la voz de la oposición. Porque está realizándolo, invitándolos a integrar soluciones para el país, mirando hacia el futuro, y por cierto, ha hecho hincapié en decir claramente que no pide un alzamiento militar. Aquí claramente está pidiendo, como lo ha expresado en sus palabras, tres elementos fundamentales: el cese de lo que él ha denominado la usurpación, es decir, el cuestionamiento a raíz de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder a partir del 10 de enero, pide un mecanismo de transición constitucional y elecciones, es decir, se inscribe en lo que se ha entendido como una transición pacífica, electoral, constitucional y democrática en Venezuela. Insisto, Guaidó introduce un diálogo dicho desde, además, como ha insistido en horas de la tarde con un video que ha transmitido al país, desde ser parte de la propia familia militar. No podemos dejar o perder de vista que él proviene de parientes cercanos, abuelos, tíos, que formaron parte de la institución militar y entiende de alguna manera cómo funciona
esto. Además, Guaidó en su léxico, en sus modales, digamos, es muy parecido a el núcleo de las edades que conforman la transversalidad de la Fuerza Armada Nacional. Es muy interesante lo que está pasando, es difícil prever los acontecimientos de las próximas horas. Aquí estamos caminando minuto a minuto sobre lo que está ocurriendo en el país y no nos perdamos de vista. El gobierno llamado por algunos, por el oficialismo, el poder llamado por el resto de los venezolanos también tiene herramientas, está actuando y creo que está tratando de luchar por todos los medios posibles. Los cabildos que han sido convocados y las concentraciones para el 23 de enero. Lo que ha sucedido en el país no tiene que descontextualizarse. Uno, lo que ocurrió en la madrugada. Dos, el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Y tres, las manifestaciones que se están dando en toda la ciudad de Caracas a esta hora, especialmente en los barrios populares de la ciudad. Sí, lo dice bien Rocío San Miguel. Hay informes de cacerolazos en algunas zonas de Caracas. Esto es importante y todos estos acontecimientos que ya enunciaba Rocío San Miguel. Rocío, millones de gracias por atenderme esta llamada telefónica. Estamos al pendiente. Cada hora hay algún cambio, hay algo nuevo que reportar, así que estamos en contacto. Gracias, Rocío. Es así. Un saludo. Gracias, era Rocío San Miguel. Voy a hacer una pausa, regreso, no hemos terminado, porque está esta crisis institucional ahora. Bueno, ¿cuál de todas, no? Se preguntará usted. Bueno, es que ahora el Poder Judicial anula a la directiva del Poder Legislativo, elegido democráticamente. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, allá en Venezuela, declara ilegítima a la Asamblea Nacional de Guaidó. De eso vamos a estar hablando. Y también algo demasiado aberrante. Xenofobia contra venezolanos en Ecuador. Todo después de un feminicidio. Vamos a hablar seriamente de eso. Ya regresamos. A partir de este momento me acompaña utilizando la etiqueta numeral CONCLUAN de Asamblea Nacional CONCLUAN. Esa es la etiqueta a partir de este momento. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, CONCLUAN de Asamblea Nacional. Pero para recordarle, como ya le decía, los venezolanos presenciaron hoy el nacimiento de una nueva crisis institucional. El Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, allá en Venezuela, órgano señalado por su corte oficialista completamente, declaró ilegítima a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. En el mismo fallo, este tribunal invalidó a la Junta Directiva del Poder Legislativo de Venezuela, elegido democráticamente y cuyo presidente es Juan Guaidó. Además, es el único organismo, el único órgano reconocido a nivel internacional como democrático, ¿no? La sentencia alega que la Asamblea Nacional incurrió en usurpación de autoridad. Lo mismo que la Asamblea Nacional dijo sobre Nicolás Maduro. O sea que aquí todos usurpan los puestos. Por tanto, el tribunal decretó nulos todos sus actos desde el 5 de enero. En ningún caso, dice el Tribunal Supremo, un parlamento puede asumir la acción de gobierno y la administración de la hacienda pública. Y es que el 15 de enero la Asamblea Nacional acusó al gobierno de Maduro, como le decía, de usurpar el poder, al tiempo que anunció su intención de asumir las competencias del Ejecutivo. El mismo día el Parlamento comenzó a redactar una ley de amnistía, que ya le mencionaba, que protegía a los desertores de las Fuerzas Armadas o a aquellos que desconocieran a Nicolás Maduro como el jefe supremo de las mismas. Entonces, Nicolás Maduro pidió tranquilidad y dejó la última palabra al Tribunal Supremo de Justicia, que ni tardo ni perezoso hoy se pronunció a su favor. La oposición calificó la sentencia de aberración jurídica y política. Juan Guaidó dijo que el legislativo se mantendrá firme en sus decisiones y esa firmeza pasa por no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo del país. Con ese fin, pues apoyó la convocatoria de una protesta nacional para este próximo miércoles 23 de enero. Los magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela también decretaron que los acuerdos legislativos que buscan la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela son inconstitucionales. Así reaccionó Juan Guaidó, escuche. Tristes, lamentables, que pudimos escuchar el día de hoy, es declarar inconstitucional la ayuda humanitaria.
Eso sí es muy miserable. Declarar inconstitucional el ser humano, el ciudadano que necesita hoy alimento y medicina. De verdad. Declarar inconstitucional cuando hoy nuestra gente se muere de hambre. Es muy claro a quien reconoce el mundo y tenga claro el pueblo de Venezuela que en los próximos días daremos muchos detalles de cómo va a ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela para trabajar por ustedes. La sentencia, además de anular la del Tribunal Supremo de Justicia, además de anular a los diputados opositores, amenaza con acciones civiles, administrativas y penales en contra de ellos. Vamos a hablar acerca de esto con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Interior. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Y de nuevo, como siempre, agradecida por tu profundo interés en nuestra Venezuela. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme seguir tocando el tema. Cuando aparecen en este programa es que nosotros podemos seguir trabajando. Déjeme preguntarle, diputada, ya aquí se adelanta la posibilidad de un avance de tipo legal, de tipo penal, por parte del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la directiva de la Asamblea Nacional. Este es un escenario que un servidor planteaba aquí como posibilidad hacia el futuro, hoy pareciera el presente. ¿Cómo lo toman y cuál es la preocupación real en este momento? Bueno, la realidad, Fernando, es que en efecto no es la primera vez que esos señores que se hacen pasar por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia emiten una sentencia como la que han emitido el día de hoy. Cada vez que viene un cambio de directiva, ellos emiten una sentencia similar, desconociendo a los diputados que nosotros elegimos, los cuales, por cierto, conocemos con bastante tiempo de anticipación, porque obedecen a un pacto de gobernabilidad, a un acuerdo entre hombres y mujeres de palabra que hicimos apenas nosotros ganamos el Parlamento en el año 2015. Así que insisto en que cada vez que viene la renovación de la Junta Directiva, cosa que ocurre los 5 de enero de cada año, la dictadura, a través de lo que nosotros denominamos magistrados expresos, alguna vez tratamos contigo la forma de designación de esos señores, que eran parlamentarios que votaron por sí mismos para autonombrarse como magistrados, y nosotros nombramos unos nuevos magistrados conforme a derecho. De manera que esos nombramientos son ilegítimos y su decisión también lo es. Así que, en efecto, a nosotros, honestamente, no nos preocupa la decisión del Tribunal Supremo usurpador de Venezuela. Nos preocupa sí ver la indolencia de unos venezolanos que dijeron hoy que era inconstitucional que ingrese ayuda humanitaria a nuestra nación, cuando todo el mundo sabe que los venezolanos están pasando hambre, que aquí no hay medicina, que aquí no hay comida, que aquí la situación y la crisis es cada vez peor. Y hoy por fin tenemos la posibilidad de que el mundo envíe comida y medicina a Venezuela, y la dictadura dice que no, porque en efecto son no solamente indolentes, sino los únicos responsables de la crisis que nosotros estamos sufriendo hoy día. Oiga, aquí han caído en una, yo no sé ni cómo llamarle, pero la Asamblea Nacional declara este vacío de poder, ¿no? Es la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Ahora, de parte del Tribunal Supremo de Justicia, declaran una usurpación de funciones por parte de la Asamblea Nacional. El caso es que aquí, depende a quién le pregunten, todos están usurpando. Y la pregunta del millón, diputada Solórzano, y yo sé que la voy a poner aquí entre la espada y la pared, pero es la pregunta de muchos venezolanos. ¿Cuándo juramentan a Guaidó? ¿Cuándo toma posesión Guaidó? ¿Cuándo cumple con este requisito que no es solo un formalismo? ¿Qué están esperando? Porque el próximo paso, no lo deseo así, toco madera, pero puede ser un arresto y detención del mismo Juan Guaidó, de acuerdo al planteamiento del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuándo? La juramentación, como dicen allá, ¿la juramentación para cuándo? Fíjate, Fernando,
No, esto no es un ritornelo de declaratorias de usurpación. La comunidad internacional, el mundo democrático, ¿no? Los 3 o 4 señores que vinieron a hacerle fiesta a Maduro el día de que se proclama como usurpador. El mundo democrático ha dicho que Maduro no es presidente de Venezuela, punto. Y lo dice el pueblo de Venezuela hoy, en este instante, en las calles del país, sobre todo en los sectores más populares de la nación, en manifestaciones que hay a esta hora. En Venezuela son casi las 12 de la noche y a esta hora hay manifestaciones en todos los sectores populares de nuestra nación. Ahora, Juan Guaidó ha puesto en claro una ruta bastante meridiana para el tema de la recuperación de la democracia. Juan ha dicho: hay que provocar el cese de la usurpación para producir un gobierno de transición y una vez que ello ocurra, tener elecciones limpias y libres en nuestra Venezuela. Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que conforme a una interpretación del artículo 233, la presidencia de la República corresponde al presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, hay una realidad, Fernando. Lamentablemente nosotros no tenemos la posibilidad de llegar a Miraflores, tocar el timbre y decirle a Maduro: Maduro, vete, y llega Juan Guaidó mañana. Aquí las cosas son mucho más complicadas que eso, porque en efecto las normas constitucionales están hechas para la democracia, no para las dictaduras. Y nosotros hoy estamos viviendo una dictadura sangrienta, una que mata, una que apresa, que persigue, que maltrata, que tortura, una dictadura que lanza opositores por los edificios de la policía política del régimen. Esa es la realidad. Somos conscientes también de lo que estamos enfrentando y de lo que nos estamos jugando. Nosotros estamos clarísimos en que enfrentar a una dictadura implica muchísimos riesgos y los estamos asumiendo, porque en efecto el único miedo que nosotros tenemos es que esta terrible y cruenta tiranía se perpetúe en el poder. Hay respuestas que nosotros, por temas estratégicos, Fernando, si me permites, hoy no vamos a dar. Pero sí le podemos decir al país que nos ve todavía a través del internet y de las redes sociales, porque como tú bien sabes, aquí ya prácticamente no nos queda ningún medio de comunicación social. Esta Asamblea Nacional se preparó para llegar aquí. Nosotros tuvimos un año completo, el año pasado, trabajando, y no hemos dejado de trabajar para diseñar esta ruta. Confíen en esa Asamblea Nacional. Estamos luchando y trabajando muy duro para que la democracia en Venezuela venga pronto. Y sabemos que no estamos solos. Sabemos que está la comunidad internacional, y nos falta, sobre todo hoy en día, sumar al pueblo civil con el pueblo uniformado para que juntos transitemos el camino de la democracia. Sí. Pues veremos entonces, el 23 es una fecha sumamente importante, pero creo que todos los días pasan cosas muy importantes en Venezuela, dentro y fuera. Diputada Solórzano, como siempre, mil gracias por haberme acompañado. Gracias a usted, Fernando. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Era Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional desde Caracas. Hago una pausa, regreso. Vamos a hablar de esto que es aberrante. Es aberrante en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. El asesinato, el feminicidio y por el otro lado la xenofobia. Aberrantes, los dos. Vamos a hablar muy seriamente de esto. Hay peligro para venezolanos luego de este feminicidio. Te pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclusenofobia. Ahí está en pantalla, Conclusenofobia, esa es la etiqueta a partir de este momento. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Ecuador teme una oleada xenófoba contra venezolanos, después de que este fin de semana un feminicidio conmocionara al país. Este sábado, un venezolano asesinó a puñaladas a su pareja, una ecuatoriana, embarazada, en la ciudad de Ibarra. Aberrante. Los hechos se produjeron en presencia de varios policías. Aberrante también, porque no lograron controlar la situación. Un periodista local informó que casi de inmediato varios residentes fueron hasta un parque cercano entonces para desalojar a los venezolanos. Y desde entonces las agresiones contra los migrantes venezolanos han seguido ocurriendo.
aberrante también. El asesinato también motivó al gobierno de Ecuador a exigir el certificado de antecedentes penales a los venezolanos que quieran ingresar al país y a anunciar la creación de brigadas especiales para controlar el estatus migratorio de los venezolanos. Escuche usted. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Por eso los controles se fortalecerán y a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional, sanciones a quienes aprovechen la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias son víctimas de empleadores inescrupulosos. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Vamos en vivo a Quito con mi compañera Ana María Cañizares para que nos cuente cómo están las cosas en este momento. Ana María, buenas noches. Te escucho con mucha atención y muy conmocionado con todo lo que está pasando. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, no solamente se ha generado un efecto desde el lado del gobierno de tomar esta medida de exigir el pasado judicial de los ciudadanos venezolanos, sino también por parte de los ciudadanos que, por ejemplo, en este día se han congregado en las calles de Quito y de otras ciudades de la capital para protestar en contra de la xenofobia, en contra de los femicidios, en contra de la violencia machista hacia las mujeres. Nosotros estuvimos esta tarde junto a algunas de ellas, miembros de organizaciones sociales, pero también había hombres, Fernando, promoviendo la no violencia a la mujer y también que no se cruce esta línea entre lo que ocurrió el sábado pasado, este atroz crimen a vista y paciencia de efectivos de la policía que a propósito el gobierno ha señalado que han sido sacados de sus filas al no poder contener esta situación y al dejar en 90 minutos que una mujer fallezca. Fernando, la principal idea que tienen todas estas mujeres es que no se puede juzgar por este hecho a todos los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Han dicho además que el femicidio, que la violencia no tiene nacionalidad y que por tanto es necesario trabajar en otro tipo de políticas para combatir la violencia a las mujeres. Escuchemos lo que nos dijo una de ellas que precisamente habla sobre este tema. Nos han querido orillar a una discusión malvada, perversa contra la xenofobia, a pretender que esto es un problema de la presencia de ciudadanos de otro país, cuando vemos que los problemas de feminicidio se repiten en todos los continentes y que van más allá de la nacionalidad, van más allá de la clase, van más allá de la situación económica. Realmente es todo un patrón contra el que este tipo de movilizaciones y de procesos dan un grito finalmente de esperanza, un grito en donde te dicen que no somos los que nos dicen que somos. Los ecuatorianos sí respetamos la vida y estamos en un proceso de reflexión sobre esta estructura machista, patriarcal, que es la que hay que superar. Bien, Fernando, y hace pocos minutos el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter publicó un comunicado en el que aclara la idea de pedir los antecedentes judiciales a los ciudadanos venezolanos. A propósito, no es tan fácil para ellos obtener este certificado. Nosotros, cuando cubrimos la crisis por el éxodo masivo de venezolanos, pudimos conocer de primera mano lo difícil que es sacar un documento apostillado en Venezuela, un documento apostillado en cualquier consulado venezolano. No pueden financiar estos costos y tampoco el gobierno venezolano los emite con facilidad. El presidente Lenín Moreno, a propósito de ello, ha aclarado que las brigadas que dijo que se crearán para poder controlar la situación después del crimen de esta mujer fue para controlar el estado en el que se encuentran los ciudadanos venezolanos viviendo en el Ecuador, controles laborales, de evitar abusos hacia venezolanos. De alguna forma, lo que han señalado algunas personas en redes sociales, algunos políticos también, es que Lenín Moreno trata de poner paños fríos a la declaración del día de ayer cuando ha señalado la necesidad de exigir antecedentes judiciales. Sin embargo, ya hay un decreto que está en marcha y que, por tanto, desde el día de hoy se exigirá a los venezolanos este certificado de antecedentes. Fernando. Difícil, habría que repensar esto sin ni siquiera pasaportes les entregan a muchos venezolanos. Ana María Cañizares, muchas gracias, buenas noches, estamos al pendiente. Buenas noches, Fernando, gracias.
Gracias, saludos allá en Quito, en el Ecuador. Este es un crimen de género, no un crimen de nacionalidad. En México tenemos al Chapo y no todos somos narcos. Los nazis fueron malos y no todos los alemanes son así, ¿no? Señores, decimos que somos civilizados. Y esto que estamos viendo el día de hoy, lo que menos tiene es civilidad. ¿Por qué generalizamos? ¿O que todos somos buenos dependiendo del país y malos dependiendo del mismo? Hay mexicanos malos, venezolanos malos, ecuatorianos malos, estadounidenses malos. Y también hay buenos y otros no tanto. Este es un crimen de género. Es un hombre que asesinó a su pareja embarazada. Entonces, ¿en Ecuador van a linchar también a todos los hombres? Reflexione. Porque hoy son los venezolanos. Mañana quién sabe quién pueda ser. Hago una pausa y regreso. Soy Rosa. Le doy la bienvenida a Eduardo Febres, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior. Eduardo, quiero escucharte con mucha atención. Sé que te reuniste hoy con autoridades ecuatorianas para hablar sobre este tema aberrante por cualquier lado, tanto el asesinato como la xenofobia contra venezolanos. Cuéntame, ¿qué te dijeron? Así es, Fernando. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de manifestar nuestra posición. En efecto, el día de hoy nos hemos reunido con el canciller subrogante de la República del Ecuador y le hemos entregado un documento por parte de la Fundación Venezolanos en el Exterior, la cual represento acá en el Ecuador, donde le hemos manifestado nuestra profunda preocupación ante las declaraciones que emitió el presidente de la República, Lenín Moreno, el día de ayer, que ha provocado actos xenófobos importantes en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Ibarra. Le hemos manifestado también nuestro rechazo al cuerpo diplomático venezolano acá acreditado, acá en el Ecuador, por tratarse de un cuerpo diplomático representante de un gobierno ilegítimo que ha causado y ha dejado indefensos a todos los ciudadanos venezolanos durante los últimos años. Nos preocupa muchísimo las miles de personas que en este momento se encuentran en tránsito hacia el Ecuador y que eventualmente no pudiesen entrar debido a estas medidas que ha tomado el gobierno ecuatoriano de solicitar antecedentes penales apostillados. Medida que además, Fernando, lamentablemente para el Estado ecuatoriano no está contemplado dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pues esta ley en el Ecuador es muy clara y taxativa al manifestar que el único documento que se requiere para que un ciudadano suramericano entre al país será única y exclusivamente que algún documento de identidad. Los antecedentes penales apostillados, todos conocemos que no son documentos de identidad, sino documentos probatorios de no haber cometido algún tipo de delitos. De igual forma, hemos recibido a nuestra fundación múltiples informaciones acerca de ciudadanos venezolanos que han sido agredidos en diferentes ciudades del país, específicamente en la ciudad de Ibarra. No hemos podido verificar la situación in situ directamente en territorio debido a la gran problemática que existe en esta ciudad y a las condiciones de seguridad que se están presentando. Le hemos manifestado también al canciller de la República nuestra preocupación respecto a la violación de las garantías constitucionales del Ecuador respecto a los ciudadanos venezolanos, a la violación de los derechos humanos, y los hemos invitado, los hemos exhortado a que se apeguen a la normativa legal vigente ecuatoriana. De igual forma, mantuvimos una reunión muy rápida con la ministra del Interior, María Paula Romo, donde nos informó
que de manera oficial al menos no existían registros de ciudadanos venezolanos que hayan fallecido o que estén en condiciones en hospitales, estén heridos. Sin embargo, es importante conocer que ante las situaciones de violencia que se han vivido en el país, en el Ecuador, en las últimas horas, es difícil entender o es difícil creer de que no puedan haber ciudadanos venezolanos que estén heridos, que hayan recibido pedradas, palazos y una cantidad de situaciones que han puesto en riesgo, en serio riesgo, a toda la comunidad venezolana en el Ecuador. Entonces, en función de todo esto, nosotros exhortamos al gobierno ecuatoriano, al gobierno de la República del Ecuador, al presidente de la República, a que rectifique sus declaraciones, pues han generado un empoderamiento a comunidades que de alguna forma se han comportado de manera violenta y que ha provocado también odio, ha provocado golpes y una cantidad de cosas hacia la comunidad venezolana. Sí, una reacción muy intensa y negativa. En el último tuit que manda Lenín Moreno, usa un hashtag que dice ni xenofobia ni machismo. En lo que me parece un intento de rectificación. Mañana vamos a estar tratando de comunicarnos de nueva cuenta con algún funcionario de alto nivel del gobierno ecuatoriano para hablar acerca de este tema que es sumamente delicado, muy importante. Gracias, Eduardo. Me tengo que ir, muy amable, y estamos muy al pendiente de lo que ocurra. Por supuesto, vigilante de que no haya más violencia de ninguna parte. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Era Eduardo Febres, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior. Hago una pausa, regreso. Nos vemos mañana. Muchas gracias.